Ejercicio 2. ¿Cuándo no existe el límite cuando x tiende a de f de x? Ilustre con ejemplos. Entonces vamos a escribir algunos ejemplos y vamos a las gráficas al lado izquierdo de la pantalla. Entonces no existe cuando tenemos saltos. Entonces discontinuidades de salto, digamos por ejemplo, cuando tenemos algo así como una parábola, justo en este punto, digamos aquí se vuelve una recta. Entonces el límite por este lado va a ser este punto y el límite por este lado va a ser por este punto. Entonces recuerden que el límite no existe cuando los límites laterales son distintos o cuando uno de los límites es más o menos infinito. Entonces en este caso tenemos una discontinuidad de salto y por ejemplo una función f de x igual al valor absoluto de x sobre x. Esto se puede reescribir como 1 si x es mayor que 0 y menos 1 si x es menor que 0. Entonces vean que esta función está bien definida para x distinto de 0. Entonces podríamos calcular el límite cuando x tiende a 0, pero los límites laterales serían distintos. Entonces el límite en ese caso no existiría. Entonces tenemos límites de tipo infinito. Entonces por ejemplo la función en esta función f de x igual a 1 sobre x al cuadrado. Entonces en este caso ambos límites laterales son iguales a más infinito. Y en el caso de 1 sobre x, un límite lateral es menos infinito y el otro es más infinito. Entonces en ambos casos, el límite cuando x tiende a, en este caso es 0 y 0, de f de x, el límite de f de x no existe. Otro caso es cuando tenemos una oscilación violenta, que sería por ejemplo el caso de seno de 1 sobre x, que la gráfica se va volviendo más o menos así, la pueden ver más clara a la izquierda. Pues en este caso no podemos decir hacia dónde va la curva cuando nos acercamos a cero. Algo similar ocurre, por ejemplo, en el mismo seno. Vean que aquí es cuando el límite tiende a infinito. La pregunta es cuando el límite cuando x tiende a de f de x. Aquí es cuando tiende a infinito, entonces no podemos decir qué va a pasar cuando x tiende a infinito de seno de x. Porque este valor, seno de x, siempre va a estar entre menos 1 y 1. Entonces no sabemos, pues en el infinito sabemos que ese valor va a estar entre menos 1 y 1, pero no podemos asegurar qué valor va a tomar. Entonces en este caso no existe. Pero en este caso, que si es cuando x tiende a A, este límite no existe. Entonces el límite cuando x tiende a de f de x existe si ambos límites laterales existen y son iguales. Entonces por ejemplo aquí tenemos una discontinuidad de salto, pero si tenemos una discontinuidad de tipo puntual,
Entonces en este caso el límite por la izquierda y el límite por la derecha son iguales, entonces por tanto el límite existe. Ejercicio 3. Responda si el enunciado es verdadero o falso. Si es verdadero, explique por qué. Si es falso, escriba el enunciado correcto o de un ejemplo donde no se cumpla. A. Para calcular límite cuando x tiende a de f de x, no es necesario evaluar f de a. Entonces, esto es verdadero, ¿cierto? Porque incluso evaluar f de a no es suficiente. Por ejemplo, si tenemos f de x igual a x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1, f de 1 no está definido. Entonces no necesitamos y ni siquiera podemos evaluar. Entonces para calcular el límite cuando x tiende a 1 de f de x, factorizamos x menos 1, x más 1. De acá simplificamos, nos queda límite cuando x tiende a 1 de x más 1 y esto nos da 2. Entonces vean que aquí por ejemplo no tuvimos que evaluar para calcular dicho límite. B. Si límite cuando x tiende a de f de x existe, entonces a pertenece al dominio de f. Podemos utilizar el ejemplo anterior. Entonces, falso, pues límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado menos x menos 1 es igual a 2, claramente existe, pero el 2, perdón, el 1 no pertenece al dominio de f. C. Si a pertenece al dominio de f, entonces el límite cuando x tiende a de f de x existe. En este caso también es falso. Por ejemplo, consideremos la función f de x igual a 1 si x es mayor o igual que 0 y menos 1 si x es menor que 0. Parecida a la función valor absoluto de x sobre x, solo que aquí ya está definida para 0. Entonces vean que el límite cuando x tiende a 0 de f de x no existe. Esto es porque los límites laterales son distintos. Cuando nos acercamos por la derecha nos da 1 y cuando nos acercamos por la izquierda nos da menos 1. Entonces el enunciado es falso. D. Si f de a es igual a 0, entonces el límite cuando x tiende a de 1 sobre f de x no puede existir. Este caso también es falso. Consideremos la función f de x igual a 0 si x es igual a 0 y 1 si x es distinto de 1. Entonces esta función viene siendo más o menos aquí, en 0 vale 0 y para todo x, perdón, aquí distinto de 0, para todo x distinto de 0, o sea que aquí hay una bolita y de resto es la recta y igual 1. Entonces el límite cuando x tienda a de 1 sobre f de x, vean que si nos acercamos aquí en este caso a de 0, vamos a tomar a 0. Si nos acercamos por la derecha nos da 1 y si nos acercamos por la izquierda nos da 1. O sea que sería
bueno, esto sería 1 sobre 1, o sea que sería 1. Entonces vean que f de 0 es 0, o sea f de a es 0, y el límite cuando x tiende a de 1 sobre f de x existe. Entonces el enunciado es falso. Si el límite cuando x tiende a de f de x existe, el límite cuando x tiende a por la derecha de f de x y el límite cuando x tiende a por la izquierda de f de x también existen. Es decir, si el límite existe, entonces deben existir sus límites laterales. Bien, eso probablemente sale de la definición que les dieron en clase. ¿Cierto? Entonces se puede pensar en la definición informal del límite. A veces le dicen a uno que el límite existe cuando los límites laterales existen, pero también lo podemos probar utilizando la definición formal de epsilon delta. Entonces, usando la definición epsilon delta, sabemos que el límite cuando x tiende a de f de x existe si para todo epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que si x menos a es menor que delta, entonces f de x menos L, que sería el límite, es menor que epsilon. Entonces vean que en este caso estamos cogiendo un intervalito en el dominio y lo estamos mandando aquí en el rango, o sea que estamos cogiendo este intervalito a menos delta con centro en a y radio delta, a más delta, y eso lo estamos mandando en L menos epsilon, L más epsilon, ¿cierto? En particular, vean que estamos mandando el lado derecho de ese intervalo. Entonces, en particular, a hasta a más delta, que eso sería aproximarse por la derecha, está mandando a L menos epsilon, L más epsilon, y el lado izquierdo se está mandando a L menos epsilon, L más epsilon. Entonces vean que aquí eso es justamente la definición para el límite lateral, el derecho y el izquierdo. Entonces el enunciado es verdadero. F. Si el límite cuando x tiende a por la derecha de f de x y el límite cuando x tiende a por la izquierda de f de x existen, entonces el límite cuando x tiende a de f de x también existe. Entonces nos están diciendo que si los límites laterales existen, entonces el límite total existe. Bueno, esto es falso. Ya habíamos hablado de las discontinuidades de tipo salto. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que ambos límites existen. Digamos que esto es 1 y esto es 2. Entonces, por un lado, por la izquierda nos da 1, por el otro nos da 2. Entonces, el límite cuando x tiende a por la derecha de f de x es 2, sea lo que sea f de x acá. Y cuando x tiende a por la izquierda de f de x sería 1. Entonces estamos diciendo que los límites laterales existen, pero no son iguales. Entonces necesitamos que los límites laterales existan, tal como dice el enunciado, y sean iguales, que eso es lo que le falta al enunciado. G. Si el límite cuando x tiende a de f de x existe
y el límite cuando x tiende a de g de x no existe, entonces el límite cuando x tiende a del producto de esas funciones no existe. Entonces esto es falso. Consideremos el siguiente ejemplo. Entonces si f de x es igual a x y g de x es igual a 1 sobre x, entonces nos están diciendo la función producto, esta no es la compuesta sino la función producto, que es f de x por g de x es igual a x por 1 sobre x. Entonces aquí atención, esto no es 1 exactamente porque no podemos evaluar en 0, aunque es el producto de f y g, entonces el 0 no pertenece al dominio, pero en general en otros puntos sí sería como la función 1. Entonces el límite cuando x tiende a, en este caso sería 0. Vean que el límite cuando x tiende a 0 de f de x existe, pero en g de x no existe. Cuando tiende a 0 por la derecha da más infinito, y cuando tiende a 0 por la izquierda da menos infinito. Entonces este límite no existe y este límite sí existe. Entonces veamos en el producto. Esto es el límite cuando x tiende a 0 de x por 1 sobre x. Entonces en este caso sí podemos simplificar porque estamos tomando el límite cuando x tiende a 0, no cuando x es 0. Entonces no hay problema en simplificar. Esto es el límite cuando x tiende a 0 de 1. Esto nos da 1. Entonces por eso el enunciado es falso. Ejercicio 6. Dada la gráfica de y igual a g de x, determine los límites indicados. Entonces vean aquí la gráfica. Entonces el primer límite es cuando x tiende a menos 2 de g de x. Entonces si ustedes miran en la gráfica a menos 2, ven en el punto donde toca el eje x, el límite 0. Entonces noten los límites laterales, son iguales y son 0. B, cuando x tiende a menos 1 por la derecha de g de x. Entonces vean que la gráfica es discontinua en menos 1, pero por la derecha tiende a 0 y por la izquierda tiende a 1. Entonces por la derecha simplemente tiende a 0. C, el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de g de x, bueno, acabamos de decir que era 1. D, el límite cuando x tiende a 0 de g de x. Entonces vean que cuando tiende a 0 por la derecha, entonces tiende a menos infinito, y cuando tiende a 0 por la izquierda, entonces tiende a más infinito. Entonces este límite no existe. E, el límite cuando x tiende a 1 de g de x. Entonces miremos en 1, no hay problemas de continuidad, aquí nos da 0. F, el límite cuando x tiende a 2 de g de x es igual a 1. Entonces miremos en 2. En 2 vean que hay una discontinuidad de tipo puntual, pero los límites laterales ambos existen y son iguales a 1. Distinto es a que g de 2 es igual a 2. Entonces vean el punto aislado, pero los límites laterales, cuando nos aproximamos a 2, no nos importa qué pasa en 2, sino lo que pasa alrededor. Ambos límites laterales son iguales a 1. G, el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de g de x
Entonces vean que cuando el límite tiende a 3, vean que la gráfica está llegando a 3, llega por la izquierda y este límite es igual a 0. Ahora el límite cuando x tiende a 3, tanto como por la derecha como por la izquierda, digamos el límite total de g de x también es 0. Entonces aquí el detalle es que la gráfica está definida para el cerrado en 3, ¿cierto? No hay valores en el dominio más allá de 3, entonces acercarse por la derecha no tiene sentido, es decir, solo podemos tomar valores alrededor de 3 cuando nos acercamos por la izquierda. Entonces vacuamente podemos acercarnos por la derecha y siempre nos va a dar 3. Entonces en este caso el límite cuando extiende a 3 es 0.